¿A qué habrá sonado la Gran México Tenochtitlan? Podríamos imaginarnos, para empezar, los sonidos del enorme lago que rodeaba la capital mexica. El sonido de los animales, de las aves. También, cómo se escuchaba el náhuatl, el movimiento de las personas, la mercancía, el bullicio de las calles y de los mercados. Sabemos también que existían sitios donde se guardaban instrumentos musicales y donde se instruían artes como la poesía, la danza y la propia música. Conocemos de la existencia de instrumentos mexicas, por ejemplo, el huehuetl, que era un tambor vertical construido con un tronco de árbol ahuecado, o el teponaztli, de madera con dos lengüetas formados por angostas incisiones. Sabemos también de la tecocoli, que era una trompeta elaborada con un caracol marino, además de las flautas de 4 agujeros y hasta un silbato al que le han denominado de la muerte, aunque en realidad solo reproducía el sonido del viento. Es imposible saber del todo cómo se escuchaban los días y las noches en la capital mexica. Músicos de diversas formaciones han intentado recrear con su imaginación algunas aproximaciones. Sin embargo, son solo eso, aproximaciones. Quizá nunca sepamos bien a bien cómo se escuchaba o cómo sonaba México Tenochtitlan. Bienvenidos al especial 499, episodio 8. El tema: la música de la ruta de Cortés. Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. www.enriquefigueroa.mx. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la más cordial bienvenida a este episodio 7 del especial 499. En este caso estamos dedicándoselo a la música de la película 499. Y para ello me da mucho gusto saludar está con diversos créditos en la película como compositor, productor musical, también como diseñador sonoro, junto con Ricardo Arteaga y Adriana Santiago. Pablo Mondragón, ¿cómo estás? Bienvenido, me da mucho gusto saludarte. Hola, pues también mucho gusto saludarte, haberte conocido y pues poder compartir más de la película, que llevas ya 7 programas. Qué padre, estás entrándole por muchos lados, ¿no? También a este tema y a la película, qué padre. Exactamente, Pablo, sí, para la gente que nos está escuchando, conocí a Pablo justamente en el Zócalo de la Ciudad de México, en esta experiencia que tuvimos en donde la gente estuvo platicando, más bien contándole cosas al conquistador. El conquistador estaba escuchando y bueno, con este escenario magno de la plancha del Zócalo y con este templo mayor que reconstruyeron tipo maqueta ahí. Entonces la situación era bastante curiosa. Pablo, a ver, cuéntame un poquito cómo viviste esa experiencia, porque además pues tú en esta experiencia tuviste la oportunidad de ir platicando con la gente y convenciéndola de que fueran pasando a platicar con Rodrigo Reyes. Pues sí, fíjate que justo parte de la reflexión que me fui ese día es, y pienso en todos los creadores, pero en particular en Rodrigo, cuando tú tienes una conexión con cierto tema, pues tal vez una manera de manifestarlo, por supuesto, y obvia, pues es hacer una película de ese tema, ¿no? Pero yo veo en Rodrigo como un gusto y una curiosidad, pues no sé, como muy gozosa, que vivió durante todo el proceso de preparación de la película. Seguramente la vivió en la parte de la filmación, la vivió en la postproducción y ahora la está recreando. Tuve la oportunidad de estar en 2 de las funciones estas que se han estado haciendo de la ruta y pues yo lo noto así como con mucha emoción de seguir explorando, como reflexionando en la idea de la reflexión, una reflexión, ¿no? O sea, encontrándote tú en esas pláticas, en esas charlas, en esos temas, obviamente derivado de la película, con gente que está cerca o medio cerca, bueno, de la producción me refiero, ¿no? Porque cualquiera que la vea pues está totalmente cerca, con gente que la acaba de ver. Entonces, cuando me platicó Rodrigo, pues vamos a hacer algo ahí en el Zócalo, y pues no se veía bien, ¿no? Y fui y me di cuenta cómo lo estaba preparando y cómo lo estaba viviendo, y la emoción de la gente. O sea, siento que es como si fuera una especie de estanque, donde se vuelve a meter y se vuelve a meter, y siguen pasando cosas, y podría ser infinito eso, ¿no? Entonces, como también me interesa mucho el tema, me interesan mucho los procesos creativos y me interesan mucho todas esas perspectivas, pues fue increíble, ¿no? Ver cómo cualquier excusa permite que esté vivo, ¿no? Y acercarte. Entonces me encanta.
Sí, había mucha curiosidad de la gente que se iba acercando, bueno, primeramente acercándose por esta maqueta del Templo Mayor y después encontrándose con este conquistador y además también con todo lo que rodea a un proceso documental, ¿no? El micrófono, las cámaras, entonces como que toda la gente dice, bueno, ¿qué está pasando ahí? Y pues sí, la verdad es que fue una experiencia bien linda. Pablo, cuéntame, bueno, ¿en dónde viste la película? ¿En qué dos sedes? Y platícame un poquito la experiencia que tuvo la gente ahí. Pues fíjate que fui a Pisaco, en Tlaxcala, Mm, a un refugio migrante, justo que están en la película. Yo nunca había estado en un refugio migrante, o sea, ya he visto ya muchas imágenes de los migrantes y del tren y de cómo se suben, ¿no? Y claro que de repente los ves por ahí en las calles, pero ujú. nunca había estado en un refugio como tal, entonces me fascinó la experiencia. Este, Platicando un poco con gente de ahí, pues nos decía que de repente están ahí una noche nada más, ¿no? Y el objetivo de ese refugio es que ellos vivan pues unas horas y tal vez un día, 24 horas de tranquilidad, de paz, de que puedan acostarse en un colchón, de que tengan que comer, para seguir como con el camino. Entonces, pues me resultó muy interesante verlos cómo reaccionaban a la película. Se empezó a Ujú. hacer de noche, empezó a hacer frío, entonces pues muchos ya se iban a dormir o se iban a cenar. No sé, me quedo pensando porque cuando llegué antes de que estaba la película, pues hay una tele ahí, estaban pasando Rambo, ¿no? Todos estaban ahí viendo Rambo. Pero Ajá. relaciono yo a esta cuestión como de descanso, ¿no? De esparcimiento con, pues sí, con películas típicas de entretenimiento. Entonces, de repente poner eso, porque yo me coloqué en lugares cercanos para escuchar comentarios y me llamaron la atención muchísimo tres comentarios. El primero, de repente el conquistador, cuando justo está en esa zona con otros migrantes como ellos, ¿no? En ese mismo espacio decía, pobres diablos, ¿no? Mm. Entonces uno de ellos decía, ay, nos dijo pobres diablos, identificándose. Y en una escena donde están subiéndose al tren, pues como chistoso, ¿no? Se voltea este cuate que estaba yo escuchando y le decía al otro, ven, aprendan, aprendan. Y bueno, se empezaron a ir porque hacía mucho frío, pero ya que Ujú. terminó la película, escuché que comentó uno así, uff, cuánto dolor, así textual, Wow. ¿no? Ujú. Entonces me quedo pensando, bueno, hay una escena muy, o sea, no es en realidad tan relevante para el arco dramático de la película ni del personaje, pero de repente hay una escena donde hay muchos tenis colgados. Ujú. Entonces, como yo los veía a ellos a varios descalzos, pues claro que cuando vieron los tenis así de, mira todos los tenis colgados, ¿no? Entonces me llama mucho la atención cómo cada quien desde su punto de vista pues ve referentes o ve ciertas cosas. Ah, claro, el momento también cuando está en el altiplano y lo persiguen, las comunidades que viven ahí y él sale y el conquistador sale corriendo, pues y ahí sí noté cómo todo el mundo se reía, ¿no? O sea, porque están con esta idea de que los van a perseguir y tienen que correr, ¿no? No sé, me encanta ver ese tipo de cosas, porque cada quien seguramente pondrá atención a distintos aspectos y poder pues percibir esto, en qué ponen atención o qué les llama la atención, o dónde reaccionan, pues te deja entrar un poco en su mente, ¿no? ¿Qué se están preocupando, qué tienen en la mente? Y eso me llama mucho la atención. Wow, y qué interesante esta frase que escuchaste de este migrante diciendo cuánto dolor, cuando pues, él lo está viviendo en carne propia, ¿no? Entonces, qué fuerte. ¿Y la otra sede donde viste la película, Pablo? En el cine Morelos, en el Allá en cine Cuernavaca. Morelos, y yo no tenía la oportunidad, sí, de conocer a la prima de Rodrigo, quien dio la voz, ¿no? A esta mujer que observa al migrante y observa, ¿no? De alguna manera lo que va viviendo. Y wow, pues eso, es como te decía hace rato, son como extensiones de la película, son como Ujú. extensiones de relaciones que tiene Rodrigo con la película y con lo que está alrededor. Y entonces poder escuchar, o sea, porque es una poeta, ¿no? O sea, la elocuencia que tiene eh, para describir sus procesos y para describir la función del arte, su relación con la película, con Rodrigo, a nivel incluso personal, familiar, ¿no? Como si fuera una cuestión de roles familiares y Rodrigo está cumpliendo ahí con la historia de la familia, pero con la historia de México, con sus intereses también. Pues fue increíble. O sea, porque esas cosas pues no están en la película, no las puedes ver, ¿no? A menos que estés, como te decía hace rato, pues cerca, ¿no? De estos eventos. Entonces, a mí eso me encanta. Es como darle, o sea, otra vida, ¿no? O
vivir las vidas paralelas a la película. Pablo, ¿cómo conoces a Rodrigo Reyes? Ay, está padre la historia. Fue hace como 12 años o 13, en un cineclub. Yo iba al Cineclub Revolución, que está ahí en el Museo Carrillo Gil. Ujú. Entonces, ahí había un chico que se llama Gabriel, que es quien pues conducía el cineclub y entonces siempre generaba debates y pláticas, ¿no? Un tipo ahí bien interesante. Y me encantaba ir. Y ese día fue Rodrigo. Y entonces a la salida, pues yo de repente me quedaba platicando con Gabriel. Y ese día se acercó Rodrigo y le dijo a Gabriel, oye, ¿tú conoces a Pablo Astorga? Es que le estoy buscando. Y entonces yo había sido voluntario en el FICO, entonces yo pues, conozco a Paula. Entonces le dije, ay, pues yo la conozco. Obviamente Gabriel la conocía también, ¿no? Porque pues, este cineclub es parte de la asociación de Pablo Astorga. Ujú. Y empezamos a platicar. Oye, ¿tú qué haces? No, pues hago documentales. Y yo, ay, pues yo hago música. Y empezamos a platicar. Y poco después hizo un documental, porque está bien loco Rodrigo, a mí me encanta. Este, justo, o sea, llegó en chanclas, ¿no? Estaba llegando a México de hacer un documental muy largo, donde hizo una especie de road trip, compró una camioneta, nada más tenía más que el sonidista, ¿no? Y se metieron así por toda la República. Y llegó a Ciudad de México justo un día antes de la Revolución y tenía todo el material y entonces dijo, pues voy a hacer un documental hoy, así, y se llama 99 años después de la Revolución tal cual. Y entonces lo hizo y lo tenía ahí y pues platicando me dijo, oye, pues ¿por qué no lo musicalizas, no? Entonces ya yo fui feliz y lo musicalicé justo, pero yo ya de ahí me di cuenta la magia que tiene Rodrigo para, no sé, es como una energía muy particular para traer cosas, ¿no? O sea, para tener claro un objetivo muy poético, muy abierto y muy creativo, porque no es como un objetivo lineal, pero genera una magia donde atrae cosas bien interesantes, que obviamente la película es ya una especie como de madurez de esto que te digo, o sea, como de estos procesos, ya como mucho más armado, arriesgado y maduro, pero bueno, ya me di cuenta de eso y entonces pues ya nos hicimos amigos y como tiene esta parte, pues es mexicano y es estadounidense también, pues siempre me decía, oye, pero no tengo dinero para pagarte y a mí eso no me importa, ¿no? Yo hago música gratis, o sea, si tienen Mm. dinero, qué bueno y si no, no me importa, ¿no? Y sí, hace mucho ese camino y entonces él siempre estaba preocupado. Entonces, afortunadamente lo ayudé en algunos proyectos, de repente le caían otros con lana y ya no, con esto ya te voy a pagar todo lo que me has ayudado, ¿no? Pues son varios años. Tuvimos una experiencia padre con Lupe, Under the Sun, porque yo tengo una consultora para cine, entonces yo hago análisis de guiones y de películas para ayudarlas a, a encontrar y a llegar a sus objetivos. Y me invitó como productor de Lupe justo porque pues, tenía un corte, fuera su primer ficción y pues estaba como tratando de amarrar ese corte y pues lo ayudé y pues por mi ayuda me propuso ser productor también, entonces, pues, o sea, ya hemos tenido varios procesos y platicamos horas y horas cuando está en el proceso creativo, ¿no? Ajá. Entonces, para mí es una delicia. Y obviamente no solo es una delicia eso, sino que me llena de información. Entonces, como yo tengo que aterrizar a la parte, pues del lenguaje musical y en este caso también ya sonoro, pues ya tengo mucha información, como que ya estoy empapado de la esencia del proyecto y entonces es mucho más pues, interesante y llevadero y permite ser más arriesgado, ¿no? Con las propuestas. Platícame de cómo empezaste a abordar la música de 499, Pablo. Empezamos a ver la película y lo escuchamos, tu trabajo musical en el título inicial. Empezamos a escuchar unas cuerdas y me quedé pensando mucho en esta melancolía, también en esta pesadez, tanto del traje del conquistador, ¿no? Su armadura, pero también la pesadez de aparecer 499 años después de cuando debió haber pisado por ahí, y la pesadez del camino que le anticipa. Platícame un poco cómo fue el abordaje y qué fue lo que platicaste con Rodrigo sobre este aspecto. La verdad es que fue largo la conceptualización. Hablábamos de una especie de requiem, hablamos mucho tiempo sobre posibles instrumentos o sonidos a nivel paletas, ¿no? Mucho antes de que filmara. Y pues pasamos como por varios conceptos. Siempre es muy, pues interesante, ¿no? Como camino creativo, pensar en que cada elemento, cada sonido, cada instrumento y después ya cada nota en la melodía, por ejemplo, y ahorita te voy a platicar de eso, pues tiene una razón de ser, tiene un concepto de fondo, tiene una propuesta
pues como creativa, conceptual, ¿no? Entonces, hablamos un montón de eso, de la instrumentación. Esto que dices de la pesadez me encanta. La verdad es que no lo pensé así nunca, no así, la pesadez de los cuentos, pero funciona muy bien por ahí. Pero sí hablábamos o sea, sí pensé yo mucho en cuerdas, como una especie de territorio, o sea, como el territorio donde va a transitar el personaje. Y en realidad son muchos contrabajos, sí, sí por esta pues profundidad, ¿no? Claro, también es como sinónimo de pesadez, pero yo pensaba como en esta tierra profunda, y por donde empezó ya, después de muchas pláticas, muchos conceptos y muchos posibles caminos, por donde se inició todo fue por la melodía. Yo inicio siempre como a nivel, yo lo visualizo como un ADN, como encontrar el ADN del proyecto, y yo lo encuentro en las melodías. Entonces, lo primero fue desarrollar y encontrar esta melodía, y la melodía para mí cuenta la historia. Es una caída, el conquistador cae, ¿no? O sea, hay como una especie de movimiento, pero siempre se va para abajo. Y otra vez, y vuelve a caer, ¿no? Ese es como el tema. Y luego se lo voy a repetir. Y por ahí también hay notas que están descolocadas de la armonía, porque entonces él está descolocado. Y después es una como gran bajada, un gran glissando, como diciendo, pues no te vas, ¿no? Y te quedas y te regresas y vas a tocar un fondo que nunca pues habías tocado. Y hay otra subida ahí que aterriza en una nota que no es del acorde también. Esa es la melodía. Y por otro lado, hay una especie como de, porque platicamos de la instrumentación, hay una especie como de chirimía, ¿no? Que en realidad es un instrumento, pues ya como contemporáneo, que se parece a un duduk, ¿no? Se llama hakun, que lo acaba de adquirir hace poco, ¿no? De un amigo que tiene un montón de instrumentos, pues me lo vendió. Sonaba increíble, y el sonido apareció una chirimía. Platicamos de repente de estos como pitidos, ¿no? Como tradicionales mexicanos. Entonces ese fue el instrumento, y ese instrumento remata este tema con un tin, 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 que es como el llamado profundo, triste, ¿no? Como un llorido de la tierra. Entonces, y esos son los elementos básicos. Y hay un segundo tema, que es el tema de pues como una especie como de melancolía, que eso fue maravilloso, porque Adriana Santiago, una de las personas con las que desarrollamos el diseño sonoro, pues de repente me dijo, oye, tengo una amiga que hace instrumentos y tiene ¿no? Mira, y me lo enseñó, y es una brasileña que hizo un instrumento con 3 jeringas, que alimenta el aire, una manguera, y que suena, ¿no? O sea, al final, pues sale el aire y como que sopla, y entonces suena. Es una especie como de gaita, pero tú con las jeringas puedes ir alterando las notas como glissandos. Y en algún momento en la conceptualización de la música hablábamos de un theremin, o sea, ¿no? De esta como parte espectral, ¿no? Como un observador espectro que anda por ahí. Entonces resulta que estas flautas funcionaban como un theremin. Entonces hay otro tema musical que es como el de la melancolía, que está desarrollado con este instrumento, ¿no? Que son como unas flautas ahí, pues que acompañan, ¿no? Y pues ya el camino, teniendo esos elementos, pues fue musicalizar pues un montón de partes de la película, y ya después con Rodrigo ir platicando, pues dónde sí, dónde no, cómo se va desarrollando, ¿no? Otra parte que estaba clara era las voces, la incursión de voces, ¿no? De un coro. Entonces como ese coro... guturales, ¿no? Sí, combinando cosas medio guturales, como con lamentos lejanos, ¿no? Y entonces, pues en una parte de la película aparece el tema completo, justo con estos coros, que es cuando el conquistador llega a Tenochtitlan. Y otra cosa que te platico relevante fue que pues me asocié con Ricardo Arteaga y con Adriana Santiago para hacer un proyecto que le pusimos Script Sounding, que es así como script writing, pero con sonido y también integrado a la música, donde el objetivo es como poder resolver creativa, estratégica y conceptualmente
con arte con arte no consciente, digamos, en este caso el diseño sonoro, pues aspectos de la película que haya que resolver. Entonces, como te decía, como estuve en el proceso con Rodrigo, pues cercano pues desde antes de que filmara, estuvimos platicando un montón de cosas, ¿no? Y checamos diálogos y textos y cosas así. Inti hizo en una ocasión una especie de screening con la película antes de entrar a la postproducción, como para ver cómo funcionaba, y lo hizo con gente pues, de festivales, ¿no? Importante, lo hizo en el marco de DocsMX, una como función privada, y yo me dedico a analizar públicos y películas, entonces pues yo llegué ahí como con ese ojo, y me llamó mucho la atención que terminando la película, todo mundo, la plática se fue hacia lo jodido que está el mundo, y hacia lo cabrón que están varios de los hechos que se narran ahí. Pero entonces yo me acuerdo que hablé con Rodrigo y le dije, ¿sabes qué? Es que no puede pasar esto. Que además eran pláticas, ¿no? O sea, que me acuerdo que platicamos, oye, pues ¿en qué lugares podría visitar un conquistador si aparece, ¿no? Ujú. Entonces le decía, oye, pues mételo en una oficina de Santa Fe, o sea, no nada más en lugares sórdidos, o sea, que sí era una representación más amplia, pero Sí. entiendo que un documental y a nivel mundial, pues tiene que mostrar esto, ¿no? Y al final, pues sí, todos los casos son pues dolorosos, digamos, de alguna manera, son conflictos, aunque hay esta belleza de fondo, que le han mencionado mucho y la foto es maravillosa para eso. Pero me acuerdo que saliendo de ese screening yo le decía a Rodrigo, tenemos que hacer algo para que la gente no salga pensando que qué jodido está el mundo. Entonces discutíamos sobre el concepto de la resiliencia. Ujú. Entonces, fíjate, una de las conclusiones a las que llegamos en esa plática fue, hay un dicho por ahí que yo había escuchado de que si cayera una bomba atómica, sobreviven las cucarachas y los mexicanos. Sí. Entonces, pero o sea, fíjate, es bien interesante porque es despectivo, nadie quiere ser una cucaracha, ¿no? Ujú. Pero, o sea, si piensas objetivamente en ese concepto, pues tenemos superpoderes como las cucarachas, o sea, sobrevivimos a todo. Entonces yo llevaba ya mucho tiempo reflexionando sobre esta cuestión de la resiliencia como algo negativo o asociado a lo negativo, cuando en realidad pareciera un superpoder, ¿no? De que a pesar de todo, sigue la vida y la vida sigue, ¿no? Entonces, la idea justo con la música y con el diseño sonoro fue tratar de transmitir eso para que, para que la película tuviera cierta sensación de optimismo, cierta sensación de belleza ante estas situaciones humanas terribles, ¿no? Entonces, esa fue la manera como de abordar conceptualmente tanto la música como el diseño sonoro. Sí, porque finalmente en la película, pues estamos todos frente a un ejercicio de escucha, ¿no? Nosotros como espectadores, obviamente, el conquistador también, que al principio de la película se queda sin habla y está condenado a escuchar. Y también, pues, el conquistador está escuchando justamente, como ya bien lo marcaste, al propio territorio que le está hablando a través de esta música, ¿no? Em, Hablando sobre el diseño sonoro, Pablo, hay algunos momentos en donde se va mezclando la música con, por ejemplo, hay una escena en donde hay una patrulla, muy, muy al principio de la película, y se escuchan ahí unas distorsiones, ¿no? Distorsiones también que son como no sabemos exactamente qué fue lo que motivó a que el náufrago o a que el conquistador naufragara y terminara 499 años después, pero nos pone a pensar que quizá hubo ahí alguna especie de distorsión en algo y esa también es un poco lo que le está hablando. Y también hay otro momento en donde se mezcla con unos voladores de Papantla que están presentes ahí. Cuéntame un poquito cómo fue este asunto de ir mezclando, finalmente es la misma banda sonora, ¿no? Pero cómo se fue mezclando el asunto musical con estos elementos que también querías marcar. Fíjate que ahí es, parte del más gustoso del proceso, es justo discutir esos conceptos. Y justo con Adriana Santiago, que es quien armó conmigo el concepto pues de toda la película, ¿no? De cómo lo íbamos a abordar, hablaba ella de acompañar la incursión al territorio de este personaje. Entonces llega de alguna manera desnudo y se va metiendo a un territorio desconocido. Entonces, mucho de lo que sucede en el diseño sonoro es tratar de representar esa especie de como de mareo, de, de situaciones que no conoces, que te generan cierto malestar, cierta inconformidad, cierto no entendimiento, muy poco, pero sí desde una especie de lugar
medio de fantasía, porque pues a final de cuentas pues es una ficción con un grado ahí como de ciencia ficción incluso, ¿no? Porque pues aparece ahí, es un viaje en el tiempo, entonces un poco de eso, pero sin meter mucha cuestión tecnológica. Y regresando un poco a lo que te platicaba hace rato de cómo se logra esa esperanza, pues hablábamos del concepto de fe y cómo se puede reproducir ese concepto de fe a nivel conceptual con el diseño sonoro. Y entonces hablábamos de campanas y de rezos. Entonces empezaba a fusionar. Entonces, conforme el conquistador va entrando al territorio, pues se va transitando, ¿no? De estos sonidos un poco más alejados al centro, que para nosotros el centro, pues México está lleno de fe, de riqueza, de color, de magia, ¿no? Entonces, de alguna manera fue ir poco a poco incursionando con estos elementos. Y pues sí, esa de las voladoras de Papantla, y hay otro más adelante que, bueno, a mí me fascina, la verdad, cómo quedó, ¿no? Es también meter, pues, este aspecto místico, ¿no? Este aspecto, pues, no llamarle religioso, sino místico, mágico, de fuerza, ¿no? Que tiene también México, que discutíamos qué tanto está cercano a la fe y a la religión y a la resiliencia incluso, ¿no? Qué tanto está de nuestros antepasados, esa fuerza, ¿no? Esos nahuales, entonces, pues era eso, como ese tránsito, ¿no? Desde la playa hasta el centro e ir dando cada vez toques más de esto, ¿no? Al momento de estrenar este episodio, estamos a un día de conmemorar los 500 años de la caída de México Tenochtitlan. ¿No te alucina pensar cómo habrá sonado, cómo se habrá escuchado la ciudad de Tenochtitlan ese 13 de agosto de 1521? Uf, es un choque, ¿no? Así, placas tectónicas, chocando en todos los niveles, manifestándose desde los pájaros que vuelan, ¿no? Hasta la tierra, los corazones, las energías. Alucinante, pero yo siempre tengo la idea, la fantasía de que todos son ciclos, ¿no? O sea, probablemente tu pregunta sería similar a cómo suena la pandemia, ¿no? Cómo suena el mundo tratando de reducir todo el efecto de la pandemia actualmente, ¿no? Pues son choques, pero la vida se da a partir de esos choques. Entonces, y desde un montón de dimensiones, porque habrá los choques de dolor, ¿no? Habrá los choques de placer, habrá los choques de poder, habrá los choques de armonía incluso, ¿no? Dentro de todo eso. Pero qué padre pregunta, porque con muchísima vida, seguramente, mucho movimiento. Mucho movimiento. Pablo Mondragón, ¿dónde pueden seguir tu trabajo? ¿Dónde pueden acercarse también a tu propia consultora con todos estos elementos que suenan, la verdad, muy, muy interesantes? ¿Dónde te pueden seguir? Pues mira, mi mail es yotehagolamusica@gmail.com. Entonces, el que necesite, pues ya sabe, yo le hago la música. Yo te hago la música, @gmail. Pues uso Facebook, es lo que más uso como Pablo Mondragón. Y hace mucho saqué un SoundCloud. Fíjate que no tengo Spotify ni nada de eso, soy así como muy malo para esas cosas, pero tengo un SoundCloud donde de repente subo algunas cosas. Lo último que subí justo es el track desarrollado de los créditos de 499 y es soundcloud.com/Pablo Mondragón seguido. Ahí pueden escuchar cosas. Pues Y muy bueno, bien. encantado, ¿no? Pues sí, muchas gracias, Pablo. Pues justamente vamos a escuchar esa secuencia de créditos finales aquí en este podcast. Te agradezco mucho por permitirnos colocarlo. Y pues nada, muchas gracias por esta charla. Qué gusto conocerte, Pablo. Y pues mucho éxito con lo que emprendas y muchas felicidades por 499. Sí, fue un placer haber estado en este proyecto que no me canso de disfrutarlo, ¿no? Y qué padre que te hayas acercado, que también lo estés disfrutando. Ojalá la gente también se acerque y lo pueda disfrutar. Y pues a seguir, ¿no? Porque después de estos grandes choques de energía, pues no queda más que seguir, llenarnos de esa energía, ¿no? Y pues seguir.
Exactamente. Bueno, yo le digo a la gente, le pido que estén pendientes de las redes sociales de Somos Piano y también de 499, para que estén pendientes de en qué momento se va a poder proyectar la película. El viernes 13 de agosto de 2021. Ha habido ahí una serie de movimientos. Lamentablemente, como bien comentaste, está todo cruzándose también por la pandemia por COVID, que otra vez está viviendo un momento muy duro. Entonces, pues bueno, son estas cosas coincidencias que se van marcando. Pero bueno, yo les pido que estén pendientes ahí para que tengan la oportunidad de ver 499, y de todas maneras estaremos muy pendientes y ansiosos de conocer ya finalmente la fecha de estreno comercial de la película. Pues muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ti, Enrique, qué gusto, y pues nos estamos viendo. Nosotros nos escuchamos todavía con más episodios de estos especiales de 499. Nosotros seguimos aquí en Enrique Figueroa MX, conmemorando 500 años también de la caída de México Tenochtitlan. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, este es el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.